¿Sabías que según UNICEF hay 9.000 chicos en los hogares esperando ser adoptados? Por supuesto que la mayoría de esos chicos no son bebés. El 80 y pico por ciento, casi el 90% de las parejas o de las personas que se anotan para adoptar quieren bebés de menos de un año. Solo un mínimo porcentaje acepta niños más grandes, que se quedan ahí esperando, que cumplen 18 años y se tienen que ir de ese hogar y nunca conocen una familia. Hoy vas a conocer a María Paola Musente, que está con nosotros, que junto a su marido decidió justamente adoptar y armar una familia con 2 chicos más grandes. ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo te quería sentada ahí, te voy a llevar para allá, así te tengo más cerca. Vení. Vamos a hacer una desprolijidad. Una desprolijidad, pero si no me quedás lejos. Y la verdad que sí, quería estar más cerca tuyo, así que lo vamos a hacer. Esta es como mi casa, así que me muevo como en casa. Bueno, bárbaro. Paola, me quedé tan emocionada después de leer tu historia, primero porque conozco muchos casos y habla de una generosidad de parte de ustedes y un amor y lo que estás haciendo, la campaña que ya vamos a contarle a todos, pero quiero que todos conozcan tu historia. Primero, tu marido Alejandro y vos estaban casados, buscaron hijos y tuvieron embarazos fallidos. ¿Cómo llegaste a la opción de adoptar? Mira, la decisión fue un trabajo que hice personalmente yo, porque mi marido estaba ya decidido a adoptar. Y bueno, muchos años de terapia haciendo duelos, digo yo. Tuve que duelar que no iba a tener un hijo gestado, que no iba a tener un hijo biológico. Y cuando tomé la decisión, le dije a mi marido, bueno, ahora empezamos los trámites. ¿Tu marido estaba de acuerdo con esto? Sí, mi marido fue el que me llevó a la adopción. ¿Cuáles eran tus miedos? Y mis miedos, yo estaba llena de mitos porque no tenía a mi alrededor nadie que hubiese adoptado, no tenía conocidos, no sabía lo que era la adopción. ¿Qué te daba miedo? ¿Qué pensabas que podía pasar? Me daba miedo el origen de mis hijos, me daba miedo posibles enfermedades, me daba miedo que no me quisiera. Que no te quisiera. Sí. Yo creo que detrás de todos esos miedos que yo te decía antes, creo que el más grande temor es que no me quisieran y que no me aceptaran como mamá. Fuiste y te anotaste con Alejandro. En principio, ¿cómo fue ese proceso? Se habla mucho de la dificultad para adoptar en la Argentina y sin embargo sabemos la cantidad de chicos que están esperando ser adoptados. ¿Se anotaron? En principio, ¿te piden para qué edad? Se llama disponibilidad adoptiva. Entonces, uno tiene que saber si está disponible para adoptar un bebé, si tiene ganas de cambiar pañales, si no dormir durante la noche, o si está disponible para adoptar un niño que está escolarizado o un adolescente con todo lo que conlleva la adolescencia. Sí, que es un porcentaje, creo que del 0,2% de la gente que elige adoptar adolescentes. Y ni hablar aquellos que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad crónica, ¿no? Bueno, es así. Entonces, cuando nosotros terminamos de hacer los papeles, que nos llevaba mucho tiempo y ahora es mucho más fácil todavía porque se hace por internet. Después sí, uno tiene que ser evaluado por el psicólogo, vienen a casa la trabajadora social o el trabajador social y la psicóloga o el psicólogo para ver si tenemos un ambiente adecuado donde el niño pueda vivir, porque han tenido tan vulnerados sus derechos que el Estado se tiene que asegurar tal cual, que no sean vueltos a vulnerar. Porque aparte son chicos que muchas veces han tenido intentos fallidos, que fueron y vinieron quizás varias veces, ¿no? Y que tienen la decepción no solamente de haber sido abandonados una vez, sino reiteradas veces. Sí, primero por la familia biológica, después por otros intentos de adopción que a veces no se da. Y bueno, cuando nos preguntaron la disponibilidad adoptiva, yo no quería enfrentarme con la escolaridad, entonces pusimos de 0 a 5 años. De 0 a 5. Después, yendo a un foro de adopción, nos dimos cuenta que no era lo que importaba. Entonces ampliamos nuestra disponibilidad adoptiva. Y ¿cómo se dieron cuenta que no era lo que importaba? Porque empezás a encontrar historias a tu alrededor donde te das cuenta que lo importante no es la escolaridad, sino cómo formar el vínculo, cómo hacer que ellos estén bien, cómo hacer que ellos se sientan queridos, ahijados. Entonces empezás a pensar
otras cosas que son importantes. Y ahí extendieron esa edad. Esa edad hasta 7 años. Y al otro día que mi marido cumplió 50 años, y ahora me voy a emocionar, me manda un SMS y me dice, mañana nos tenemos que presentar por un nene de 7 años. Él te lo manda. Sí. Y yo corrí al baño llorando de emoción porque no lo podía creer. Hacía 3 años ya que estábamos anotados y pensé que nunca iba a llegar, porque hay que tener en claro que uno se anota no para ser padre, sino para ser familia de un niño real que está esperando ser ahijado. Entonces puede ser que nosotros no seamos aptos para ningún chico. ¿No te querías hacer ilusiones por ahí? También, pero es saber eso, porque si no uno se enoja con el sistema, se enoja con todo y vive enojado. Y la realidad es que cuando uno tiene que recibir un hijo, no tiene que estar enojado. Entonces, mucho trabajo de parte nuestra durante esos 3 años que se llama espera activa, que fuimos a foros, leímos, nos comunicamos con otras... Se prepararon. Exacto. Y bueno, ¿Y cómo fue ahí? ¿Recibiste el mensaje y luego? Y al otro día nos presentamos al juzgado, nos dijeron que Tomás se llamaba, que estaba en un hogar convivencial muy cerca de casa. ¿Cuántos años tenía Tomás en ese momento? Tenía 7 años y 11 meses. Casi 8 años. Casi 8 años. ¿Por qué lo digo? Porque el día que vino a vivir a casa ya tenía 8 y nuestra disponibilidad adoptiva era de 7. Entonces, tal vez estábamos ahí en el límite. ¿Cómo fue conocer a Tomás? Fue amor a primera vista. ¿Sí? No siempre pasa, no siempre pasa. Pero yo subí las escaleras del hogar y él estaba sentado en una mesa, hice así, dije, es mi hijo. Y cuando me dijeron, bueno, ahora vamos a llamar a Tommy para que lo conozcan, en la dirección del hogar, abrió la puerta y era él. Y bueno, y fue que no sabes qué hacer, porque... ¿Cómo fue ese primer día en casa? Ya teníamos un periodo de vinculación donde tenés salidas, empieza a venir a casa, a pernoctar unos días, vuelve al hogar. Una adaptación. Claro, una ¿Había adaptación. tenido alguna familia él antes? No. Nunca. O sea, no sabía lo que era tener una mamá y un papá. Sí, él estuvo con sus padres biológicos, tanto papá y mamá, hasta los 5 años. Bastante. Sí. Trataron de revincularlos, no fue posible porque no podían. Entonces, bueno, le dictaron el estado de adoptabilidad y estuvo 2 años esperando una familia en el hogar. Y bueno, fue hermoso conocerlo. ¿Te dice mamá, Tomás? Tomás me dice mamá. El primer día que me lo dijo, yo me largué a llorar. Y corrí a los brazos de mi mamá. Ay, qué lindo. Porque estuve mucho tiempo esperando, pero... ¿Cuándo fue ese día? ¿Hacía cuánto que ella estaba con Y ustedes? hacía más o menos 3 meses que estaba con nosotros. Fue en la casa de mi hermana, estábamos en una reunión familiar. Pero la realidad es que vos te das cuenta que tardan mucho en adoptarte ellos. Y yo sentí que él me adoptó después de 3 años de estar viviendo acá en casa. Construir esa confianza, ese Exacto. vínculo, ¿no? Sí. Es importante lo que decís, porque por ahí hay muchos prejuicios de cómo es adoptar y lleva un tiempo conocerse, vincularse. ¿Qué fue lo más difícil? Y que creyera que nosotros íbamos a estar siempre. Claro. Creo que eso fue lo más difícil. Nosotros lo dejábamos en el colegio y le decíamos, yo te voy a esperar acá. Lo dejábamos en un cumpleaños, yo voy a estar a la salida y tratábamos de no tardar. Eso fue lo más difícil. Después de 3 años que estábamos con Tomás, yo empujé a mi marido a una segunda adopción. Ahora vino de tu lado. ¿Te gustó? Me gustó, le digo, tengo ganas de ahijar nuevamente. ¿Qué te parece si adoptamos? ¿Te parece? Me dice, porque no es fácil. Claro. ¿Sí? Entonces lo pensó y me dijo, bueno. ¿Cuántos años tenía Tomás? Entonces ya tenía 11, 12. Tenía 11 y hicimos los trámites, mucho más fácil.
Dan charlas en Cava, informativas que son obligatorias y que me parecieron que estaban bárbaras, que hubo un cambio en esos últimos años. Interesante. Sí, y bueno, y llegó Cris hace 2 años y medio a casa. ¿Con cuántos años? 9 años. Con 9 años. Con 9 años. Nosotros habíamos ampliado la disponibilidad adoptiva. ¿Cómo era la historia de Cris? La historia de Cris es como la de todos los chicos. Los padres no pudieron, porque es la historia de ellos. Sí, por eso no quiero ahondar mucho. Son todas historias durísimas. Exacto. Esa es la realidad. De mucho dolor. Y que bueno, por algo les dictan el estado de adoptabilidad y Cris estaba esperando una familia y 15 minutos antes de conocernos, le dijeron, bueno, te conseguimos una familia, vamos a conocer a tu mamá y a tu papá. Plena pandemia, claro. Entonces nos invitaron a una plaza y estuvimos 1 hora, yo le llevé un amigurumi que le tejí y le llevé un cuento para leer. Bueno, y así con la pandemia se hizo al principio un poco difícil y bueno... ¿Y cómo fue para Tomás un hermano de golpe? Se tuvo que acostumbrar. Él decía que no, pero sí le fue difícil, pero están contentos los dos con su vínculo, tienen un vínculo de hermano totalmente fraternal, que se llevan bastante bien, a pesar de la diferencia de edad y todo. Pero cuando se pelean dicen, bueno mamá, pero esto es de hermanos. Y le digo, sí, totalmente. Así que estamos muy contentos los 4 con esta conformación familiar que empezó mi marido. Tu marido, que contar el momento en que le compra la camiseta de Racing, que me emocionó tanto eso. Cuando nos dieron la guarda, que es, a partir de ese día es cuando los niños vienen a vivir a la casa de uno, Tommy dijo, bueno, a partir de hoy soy Montiel y soy de Racing. Montiel es el apellido. El apellido. Entonces mi marido dijo, bueno, ahora vengo, y se fue a una casa de deportes a comprarle la camiseta, que ahí ven la foto. Lo que habrá soñado con ese momento, ¿no? De regalarle la camiseta de Racing a su hijo. Sí. Yo le decía, ay, no lo presiones, porque él había venido de otro cuadro, de Huracán, y bueno. Y Cris también vino de River, y bueno, no, en casa, menos yo, son todos de Racing. Los convenció a todos. Sí, van a la cancha, y el otro día Cris me dijo, mamá, siento que soy el hijo biológico de ustedes porque me parezco tanto. Y bueno, y ahí está cuando yo digo, lleva tiempo, porque Cris hace 2 años y medio que está, pero se logra. Hay que Por eso tener empezaste paciencia. esa campaña tan importante que estás haciendo en Twitter. De hecho, tu remera dice, adopten niñez grandes. Porque justamente lo que a vos te faltaba era información, ¿no? O poder hablar, empatizar con gente que hubiese pasado por la misma situación, y eso es lo que ustedes hacen. Sí, mira, todo empezó porque un día leo el tuit de Diego, uno de mis compañeros, que hablaba de niña de 12. Estaba en proceso de vinculación con una niña de 12 años. Entonces yo le quise contar un poco mi experiencia y aparte yo estaba vinculando con Cris y de pronto, claro, le contesta a alguien que estaba vinculándose con un niño de 5 años y a la vez otra mamá que había adoptado una nena de 13 años y empezamos a hablar y empezamos a decir, bueno, ¿por qué la gente no sabe que adoptar un niño grande es adoptar? Sí, y los miedos y los prejuicios que hay al respecto. Claro. Yo le mando un beso a Inés Esteves, me estoy acordando de ella en este momento, que sí, ella adoptó dos nenas grandes y junto a su marido, junto a Fabián Vena, y realmente es un acto de amor tan grande. Alguna vez le hice una entrevista y hablaba de todo esto. Y es muy importante dar información, porque hay tanta gente que tiene tanto amor para dar y tanto amor necesitan estos chicos, ¿no? Y que por ahí se van a los 18 años del hogar sin conocer lo que es una familia. Bueno, ahí está por qué nosotros empezamos esta campaña. Porque veíamos que cuando nosotros nos íbamos con nuestros hijos del hogar, ya sea al principio con las visitas o después para la convivencia, quedaban muchos chicos adentro que todavía no le habían conseguido familia, que tal vez no se lo iban a conseguir nunca porque tenían 12 años. Y yo pregunté una vez qué pasaba con esos chicos
y me dijeron, hay un programa, bueno, pero nunca más vuelven a ser hijos. Claro. Y nosotros, tengamos la edad que tengamos, siempre somos hijos. Y yo recién te decía, la primera vez que que me dijo mamá Tommy, yo fui a correr a los brazos de mi mamá. Seguro. Bueno. Este verbo que vos usás, ahijar, nunca lo había Sí. escuchado. Qué interesante, ¿no? Porque Sí. es eso, no estás diciendo maternar, estás diciendo ahijar. No, es permitirle ser hijo. Exacto. Sí. Sí, vuelven a ser hijos. En el hogar no son hijos. Y cuando llegan a casa, no es que tienen un retroceso, pero vos te das cuenta que cuando pueden empezar a confiar se desarman y los que vienen viendo películas de terror terminan viendo Peppa Pig. O, claro, o... Si lo permiten. Exacto, pueden ser niños. ¿Por qué? Porque hay un mayor que se está haciendo cargo y los está cuidando. Entonces, ver eso es maravilloso. Si ves la foto del primer día que llegaron a casa, mis hijos, como todos los hijos de nuestro colectivo, tienen la mirada como opaca y al poco tiempo les empieza a brillar. Qué hermoso. Y sonríen. Realmente ellos nos cambian la vida a nosotros porque a mí me han cambiado la cabeza, la forma de pensar, la forma de ver el mundo. Me hicieron feliz. ¿Sí? Espero que yo los haga feliz a ellos, porque los amo profundamente. Y entonces la gente que desea ser padre y quiere ahijar, tiene la oportunidad de hacerlo si eligen niños grandes. ¿Por qué niños grandes? Porque no hay bebés en la Argentina. Claro. Para adoptar. Hay muchos hermanitos también. Exacto. Hay muchos hermanitos. En ¿Cuántos el casos? pueblo mío hay una señora que seguramente nos debe estar viendo, que adoptó 6. 6 hermanos. 6 de un saco. Sí, yo también conozco casos porque es muy difícil cuando son hermanitos, no Claro, los no. podés separar y entonces algunos se ponen grandes y dejan el hogar y entonces quedan los hermanitos adentro. Franco, me dijeron que tenés Sí. algo... Hace días esta campaña, Mariana, Sí. Adopten Niñas Grandes, se comunicó conmigo como con otras tantas personas para que grabemos videos para subir a las cuentas de redes sociales de Adopten Niñas Grandes y me mandaron una carta para que yo lea, entonces si se me permite la voy a leer Estamos aquí. todos llorando, te digo, Paola, que estamos todos así, a Lágrimas flor falsas de acá. piel, así que ahora ya Bueno. me imagino con esto. Es una convocatoria, Adelante. una búsqueda, por cierto. Esta es una carta de 2 hermanos que actualmente viven en un hogar convivencial y describen cómo quisieran que fuese la familia que esperan. Hola, soy Renzo y tengo 12 años. Con mi hermano Pedro, que tiene 10, quisiéramos que una familia nos adopte. Voy a 6º grado de la primaria y Pedro a 5º. No nos gustan las matemáticas. A mí me gusta mucho andar en bici. A Pedro todavía le cuesta, está intentando aprender. Nos encantan los juegos de mesa. También dibujar, pintar y jugar al fútbol. Nos portamos bastante bien y nos queremos mucho. No queremos que nos separen. Renzo y Pedro son 2 de los 2.200 niñes en situación de adoptabilidad que hay en Argentina. El 90% de las familias se inscriben para adoptar a niñas menores de 5 años. Ser hermanos y querer permanecer unidos también dificulta cumplir su deseo porque la mayoría de las familias no se inscriben para grupos de hermanos. Renzo y Pedro quieren una familia, merecen una familia. Es su derecho tener una familia. Adopten niñas grandes. Hermoso. Les mandamos un beso a los chicos. Les mandamos un beso a todas esas familias que nos están mirando, a todas esas madres, padres, que quizás están dudando, ¿no, Paola? Que tendrán todos esos interrogantes que tenías vos, ¿no? ¿Qué les dirías? Que se animen, que se preparen, que busquen hijos reales, no hijos ideales, Está muy bien eso, ¿no? que hagan los duelos necesarios. Nosotros empezamos a visibilizar esos niños que están institucionalizados hoy en día y que tienen derecho a vivir en familia. Eso es lo primordial.
El foco de la adopción está en ellos, no en nosotros. Sí. Nosotros tenemos deseo de ser padre, ellos tienen derecho a crecer en una familia. Es un acto de amor. Es un acto de amor. Absoluto. Que ahí viene, ¿no? Digo, que alimenta a todos. A todos, a todos. Yo a veces no lo puedo expresar en palabras lo que se siente. Por eso me uní a este colectivo que empezamos de a poco, visibilizando los problemas también que tenemos al maternar. Claro, porque no todo es color de rosa, siempre hay problemas, ¿no? En la crianza, ¿no? Me imagino. Llega la adolescencia, que es una Exacto. etapa Hoy ¿cuántos años tiene Tomás? Tomás tiene 17. Plena adolescencia. Plena Bueno, adolescencia. Cris que está entrando a la adolescencia. ¿Cuál te da un poquito más de trabajo? Como dice Cris, ¿viste, mamá, que cuando Tomás se porta mal, yo me porto bien? Y cuando Tomás se porta bien, yo... Exacto, tengo, por suerte, tienen esa delicadeza hacia mi marido y hacia mí. Vos hablabas algo que me pareció muy conmovedor cuando hablabas del brillo de los ojos opacos y después, ¿qué fue lo que fue convirtiendo esos ojos brillosos, crees vos, digamos? Además de una casa, una familia. Yo creo que le devolvés la vida. Mi hijo con 8 años, Tommy, me dijo, mamá, ustedes me sacaron al mundo, pero me exige demasiado. Entonces hay que acompañarlos, ¿sí? Esa compañía, en el hogar están solos, por más que estén en un grupo de hermanos. Sí, contenidos o lo que fuere, pero... Claro, pero están solos, se tienen que cuidar. En cambio, en casa tienen la luz de noche, dicen mamá a las 5 de la mañana porque ha pasado y yo estaba ahí, y si no estoy yo está mi marido. Claro. Hay vos imaginate todo lo que tuviste en tu infancia, ellos no lo Te tuvieron. iba a preguntar por las primeras veces. Obviamente hay muchas primeras veces que te perdiste, no habrás visto el primer diente que se cayó, no habrás visto un montón de primeras veces de ellos, pero sí tuviste primeras veces de otras cosas. Andar en bicicleta, romperse un brazo. La pera también, la pera también, que crucen solos. Paola, ¿cómo fue el primer día de la madre con Tomás? Ay, qué lindo. No todo es color de rosa. A ver. No todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque había otra madre antes. Claro. Y estaba adulándola. Entonces me dijo, mamá, llévame al hogar, que quiero ver a mis amigos de nuevo. Y los llevamos. Y bueno, y así fue el primer día de la madre. Más que primer día de la madre mío, es el primer día que Tomás tuvo una madre, que pudo escucharlo y que pudo hacer lo que él pedía, ¿sí? Llevarlo al hogar que él ese día quería estar ahí. Y bueno, y ahora son hermosos porque me hacen videitos, me escriben cartas, mi marido compra regalos. Muy bien. Esa es la verdad, pero siempre ellos tienen ahora la posibilidad de festejar un Día de la Madre, festejar un Día del Padre. Cristian no me deja que me pierda ningún acto, aunque él no actúe. ¿Por qué? Porque antes miraba así, no había nadie. No había nadie. ¿Sí? Desde lo que estrictamente legal, ¿es una adopción plena o una adopción simple? Mis 2 adopciones son plenas. Son plenas. Esto es importante, Mariana, lo que dice la señora, que, déjame decirte, ya que tengo este minutito, es una mamá con 2 corazones. Sí. La mamá no tiene un corazón, tiene 2. Hermosa. Déjame decirte que adquieren todos los derechos de como si fuesen padres. Es decir, la adopción plena es eso, a diferencia de la adopción simple. Claro. Intriga, no, perdón. No, Ay, Octavio se está llorando todo, mi alma. No estoy preparado todavía, hay mucha información para mí. De partidas de nacimiento con nuestro nombre, ¿sí? Se rectifican las partidas. Claro. Y mis hijos hoy tienen nueva partida con los nombres de mi marido y mío y tienen derechos hereditarios, todos los derechos como cualquier hijo. Quiero darle la palabra al doctor Capulla. Hola, ¿Qué tal? Guille, qué ¿Qué lindo tal? que estás acá. Está por el tema de Wanda que vamos a hablar en un ratito, pero me encantaría que intervengas también. Gracias, Marianita. Paola, imaginemos que hoy adoptás a los chicos, de acá para adelante conocés todo. Con respecto al pasado, ¿vos
vas averiguando a través de ellos o existe, digamos, una persona que te dice, mirá, Tomás nació en tal lado, vivió con tal persona, tuvo tal infancia, ha tenido tales carencias o tales, bueno, o determinadas condiciones de vida? ¿Cómo investigás esa zona que, digamos, cómo la descubrís? Claro, que también tiene que ver con la salud, ¿no? Para ver si tuvo alguna enfermedad en algún momento o algo. Hay un expediente que comienzan cuando se dicta la medida de abrigo. Todo lo anterior es por lo que me cuentan ellos. Claro. Entonces, el expediente de Tomás es desde el embarazo, el expediente de Cris a partir de los 5 años. Ellos tienen derecho al expediente, entonces siempre hay que pedirlo cuando uno está durante el juicio de adopción, que por lo menos cuando salga la sentencia uno pueda fotocopiarlo. Es muy importante porque es la historia de ellos, es el origen de ellos. Y está contado por terceros, ¿sí? O sea que el expediente no es que es algo súper real, pero es un indicio. Es un indicio. A veces no nos cuentan toda la historia hasta que no vemos el expediente y encontramos cosas que no nos habían dicho, ¿sí? Problemas de salud, ¿sí? ¿Les pasó a ustedes? Sí. Tomás tiene certificado de discapacidad porque tiene un retraso cognitivo leve, que lo fuimos descubriendo de a poco. ¿Eso no lo sabían ustedes? No lo sabíamos. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos inscribirnos nuevamente, pusimos con discapacidad. Sobre todo para saber lo que uno tiene que hacer para ayudarlos, ¿no? Porque si tienes la información te ahorras un montón de tiempo para ayudarlo. Claro, podría haber sido estimulado de otra manera. De otra manera. Bueno, pero no importa. Él es un guerrero y sale adelante. Pero Paola pregunta, cuando vos te inscribiste en estas cosas, ¿te preguntan si querés, o sea, alguien con discapacidad o no? Sí. O sea, eso hay un formulario y vos ponés un tic. Sí, con enfermedades crónicas tratables también. Por eso cuando nosotros nos inscribimos por segunda vez pusimos con cierto grado de discapacidad y también con enfermedades crónicas tratables. Es el máximo de generosidad, ¿no? Adoptar chicos grandes y que tengan alguna dificultad, alguna discapacidad, porque esos son, es terrible decirlo, pero nadie los quiere buscar, nadie los quiere adoptar, van quedando, van creciendo. Y es un acto de amor tan grande y son los que más necesitan. Pero son los que están institucionalizados. Exacto. ¿Sí? No son la mayoría, pero sí como están grupos de hermanos, chicos con cierta discapacidad o grupos de hermanos que alguno de los chicos tiene una discapacidad que tal vez es producto de la violencia que vivieron, o sea, hay un montón de factores. Pero tal vez es que termine en 5º año en vez de a los 17 años a los 20. Claro. O una enfermedad que es con un tratamiento y un seguimiento de un tratamiento, nosotros poder darle salud también, ¿no? Que es otro derecho que ellos pueden haber tenido vulnerado. Exacto. El tema de los tiempos, a ver, ustedes hace más de una década que están con esta lucha. Sí. Pero digo, ¿a ustedes la justicia les dio la espalda en esto? Digo, ¿fueron muy largos los tiempos? A ver, ¿largos para quién? Largos para los chicos. Para nosotros que somos adultos, van creciendo, exacto, claro. y que tenemos nuestra vida y que podemos tener un deseo y podemos estar enojados, es una cosa. Pero el tiempo para los 2 años de institucionalización o los que sean, que son generalmente a partir de 2 años que se dicta el estado de adoptabilidad, en la práctica. Hoy no, hoy son como 90 días, ¿no? De estado de adoptabilidad. 180 días, pero la práctica hace que sea más largo. Exacto. Claro, porque el nuevo código acortó los tiempos. Sí, pero hasta que le encontramos una familia y si no hay nadie disponible para dejar a estos chicos... Ese chico sigue creciendo. Sigue creciendo. Exacto, pasan los años. Entonces necesitamos que se muevan más con las convocatorias públicas. ¿Qué son las convocatorias públicas? Es cuando no encuentran en el registro absolutamente ninguna familia para ese niño o para ese grupo de hermanos, entonces puede cualquiera presentarse, pero no es un atajo.
porque se los va a evaluar. La Exacto. evaluación que nosotros tuvimos Eso antes... es importantísimo. Tal Para todos ser evaluado, ¿no? Para uno estar preparado también para lo que viene. Tal cual. Y también es muy importante el acompañamiento que tenemos que tener del Estado, que a veces está fallando, Seguro. o por falta de presupuesto, o por lo que sea, a veces estamos un poco solos. Por eso nosotros nos reunimos para ayudar a estos padres que Ahí están vamos a dar el empezando. Twitter, pues nos tenemos que Sí. ir a la... Estuvo el Twitter ahí en la... perfecto, para que todos se puedan informar mejor. Yo te quiero agradecer, Paola, que hayas favor. compartido tu historia, mandarle un beso a Alejandro, a tus hijos Muchas también, a gracias. Cris y a Tomás, y estoy segura que del otro lado alguien con por lo menos una mamá, un papá que esté mirando y tome la decisión, va a ser maravilloso. Que Así se animen, que se se animen. preparen y que van a ser muy felices. Gracias. No, a ustedes. Nos vamos a una pausa, ya venimos.